Hello, hello, ¿cómo están el día de hoy? Hoy nos toca el segundo capítulo, que es la separación y la expiación. Primero, los orígenes de la separación. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación de Dios se entendió a sí mismo y a sus creaciones y les fundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti, debido a la semejanza que guardas con tu Creador. Eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que en ti hay alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Primero, ¿crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó? Segundo, ¿crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? Tercero, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el mundo. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la comprendió, es simular el resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Eso es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye toda la creación del Hijo, que Dios, como las creaciones Hijo, una vez que su mente ha sanado. Esto requiere el libre albedrío con el que Dios lo dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. El jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación, era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a la mentira de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Todo ello puede literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que se ve en sueños parece ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se batió un profundo sueño, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así imposible mientras siga proyectando, creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender, tal como Dios extendió su espíritu, permanece todavía dentro de ti. En realidad, esta es la única alternativa que se te dio, el libre albedrío, para que te deleitaras creando lo perfecto. Todo miedo se reduce, en última instancia, a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto, no puedes hacer eso ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa el que puedas escapar del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, la cual permite que des cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Si de repente enciende una luz cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede que inicialmente interprete la luz como parte del sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo,
Cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo te libera, sino que también te muestra claramente que eres libre. Sean cuales sean las mentiras que te hayas creído, para el milagro son irrelevantes. Puede subsanar cualquiera de ellas con la misma facilidad. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay grados de dificultad en los milagros. En realidad es perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantener ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor a los demás. Segundo, la expiación como defensa. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no pueda lograr, pero no te pueden obrar con un espíritu de duda o temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Cree en lo que considera valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, inevitablemente destruirás la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alternar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite nada que no proceda de Dios que te afecte. Este es incluso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error, pues lleva todos los errores ante la luz y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad. Pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego, la negación del error puesta al servicio de la mente recta. Libera la mente y restablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. Pues defender la verdad, así como el error, los medios son más fáciles de entender después de que el valor del objetivo se ha establecido firmemente, pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es el propósito. Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Cuán importante es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahora ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puedes usar destructivamente, porque no es un recurso que te hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio fue el amor. La expiación fue un acto de amor. Antes la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo y en el espacio.
Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazar. No obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y el espacio para fijar un límite de necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación es la lesión final. El aprendizaje en sí, al igual que la jaula donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor. Cuando ya no hay necesidad de cambiar, los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender, pues aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje solo tiene sentido mientras se crea en diferencias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de un nivel siguiente, corrige tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos de temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través de la cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas, pues desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahora ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo, pero la expiación, en cuanto que plan que ya se ha completado, tiene una relación única con el tiempo. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. En ese punto, el puente de retorno ya se ha construido. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder, equivocación. Estás que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea mejor defensa. Esto es lo que quiere decir con los mansos que heredan la tierra. Literalmente se apoderan de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil, precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Esta posibilidad no se puede controlar, excepto con milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección y a medida que adquieres más y más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociendo simultáneamente como hermanos y como hijos. Tercero, el altar de Dios. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, la defensa se ha usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente, esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que la mente se entrega proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior, en torno al cual se rige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación, de que no se está dispuesto a llevar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con ojos físicos. La visión espiritual es, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad.
Para que la eficiencia de la expiación sea perfecta, a ésta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse al fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que perciba la expiación. Esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que sea absolutamente invulnerables. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilataciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. La visión es espiritual, literalmente no puede ver el error y buscar simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual, mirar hacia adentro, e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Como resultado, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y se desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección entre sí. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada les pudiera alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Esto le deja hambriento, pues te niega el pan cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo logran. La expiación es el último milagro, es un remedio. En cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante es el plan de la expiación, es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de confusión de los niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal a un nivel puede afectar adversantemente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel que se originó. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico,
da lugar a todos los síntomas físicos. La enfermedad física implica la creencia en la magia, la distorsión que dio lugar a la magia. Se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia, de que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de estos dos tipos de confusión tienen por qué producirse. Solo la mente puede crear, porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lesiones en sí mismos. Su propósito, su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación, en lo que se respeta a la defensa del doble filo. Ello es así, no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Lo que lo hace se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente de que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto de poder de la mente, está negando también el poder de sí mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de las propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no requiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sean censurables. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que los que menos pueden ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle el pánico, lo cual es probablemente que ocurriese en aquellos casos en la que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en la que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma en la que se resulta más beneficiosa a aquel que le va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso no significa que eso sea necesariamente el más alto nivel de comunicación. De que dicha persona es capaz significa, no obstante, de que ese es el más alto nivel de comunicación. De que es capaz ahora, el propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. La confusión del obrador del milagro. Antes de que los oradores de milagros estén listos para entender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe al miedo subyacente de que la mente pueda hacerse daño por sí misma. Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector más eficaz
que cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel de pensamiento. Para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de capacidad creativa que realmente tiene sentido. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que podría producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez puedas aceptar la verdadera fuente de curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no puedes predecirlos erróneamente como tus propias creaciones. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. He dicho que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa. Una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente de que obra milagros ni la que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial, no obstante, que el obrador del milagro esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Está perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Si tus inclinaciones a orar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y lo ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarle aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen la necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta en sí es la curación. La única responsabilidad del obrador de los milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la cual la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podría solamente sanar al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. En mensajes que entonces le comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerle daño. Al afirmar esto, libera a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la que restituya a su verdadero papel de estudiante. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear, en cuanto que el recurso de aprendizaje se deje llevar simplemente por el estudiante. Mas si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una serie de obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner el cuerpo en armonía con la mente, una vez que ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física.
Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, él mira de inmediato hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. El miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras que el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro o aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir depende del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aun en la pequeña medida en que ahora puedes alcanzarla. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora, pues que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones detonan claramente su dependencia del tiempo, haciéndose patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, hacer una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando tu sufrimiento y el tuyo. Esto ocurre tanto retroactivamente como progresivamente. A. Principios especiales que los obradores de milagros. Primero, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de coordenadas temporales en lo que normalmente operamos. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y el espacio no le afectan. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en la corrección fundamental de percepción de niveles. Nunca confundan la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier error de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de confusión. El milagro es siempre la negación de ese error, la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir la forma de sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación.
Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío, a menos que lleve corrección. Sin ella, le hace es básicamente juzgar en vez de sanar. El perdón procede de una orientación milagrosa, tan solo ofrece corrección, no posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno de que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. El percepto se de uno mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos los que están listos para la revelación. Mi ruego, hace esto en memoria mía, es una petición a los oradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos acerbaciones no pertenecen a uno mismo orden de realidad, solo la última entraña una conciencia del tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad pertenece a Dios. El tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y de la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensa de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estaría allí conmigo. Sanaré a toda medida que le permita enseñarme a sanar. Tener miedo parece algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho, ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Esto los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles, tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo, porque entonces condonas pensamientos de mentes. Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel que puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Esto lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido a nivel de síntomas, donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo de tu responsabilidad cuando pides que se te libere del miedo está implicado que no lo es. En lugar de ello, deberías pedirle ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Estas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separados. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de su mente y condenas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decir hacer algo, pregúntate si tu elección está
De acuerdo con la mía, si estás seguro de que lo estás, no tendrás miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable, porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segundo, puedes comportarte de acuerdo como crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar en proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra por lo tanto dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión. Una vez que reconoces que su voluntad también es la tuya, la elección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace esto cada vez que este conflicto con respecto a lo que quieres, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existe discrepancia entre lo que quieres y lo que haces al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido a hacer presta en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar qué es lo que estás experimentando es miedo. El miedo produce de una falta de amor. El único remedio que falta de amor es amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. Es subrayado que el milagro, la expresión de expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otros que también es digno. Es reconocimiento de esa dignidad, lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor. Al haber elegido sin amor, esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requerirá más una pequeña dosis de reto pensar para que uno pudiese darse cuenta del por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente del todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas.
¿Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos? Esto puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente, si crees que lo piensas, no tiene ningún efecto. Puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles, todo pensamiento produce una forma en algún nivel. Séptimo, causa y efecto. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirle que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te servirá el que yo menosprecie el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez piensas que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, la cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. No pueden permitirte que dejes vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos, a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular este que no propiciará el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El orador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco eres libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. ¿Te has sentido temeroso? Todo el mundo y todas las cosas. ¿Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo? ¿No has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado? No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido el miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferente de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor es la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en el que parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado, la cual la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En ese sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente
que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, en última instancia, no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, la aseveración, por tanto, amó Dios al mundo que le dio a su ungénito Hijo, para que todo el que crea en Él no parezca, mas tenga vida eterna. Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este texto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falta una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la afiliación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige ese error es la expiación. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listos, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo. Si bien este es necesariamente un deseo indebido, dicha condición de estar listo no es mal que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado de que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez sientas y pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho entre el momento en el que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme recordar que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Octavo, el significado del juicio final. Una de las maneras en las que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tienes que olvidarte de eso. Cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, que todo lo creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas lo que es en la mente de Dios, esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extendiera por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que otorga el tiempo, pero no lo abole.
Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenden con mi ayuda. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos por muchos que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad de elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra. Refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí la mente podría comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que se las originó, dejarán de existir. En término, juicio final, asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también que las asociaciones de la palabra final con la muerte, este es un ejemplo sobresaliente de la percepción inadvertida. Si se examina objetivamente al significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. Lo único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto de tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación.